Alrededor de las 9 de la mañana del domingo 11 de noviembre de 1990, sonó el teléfono de casa. Una llamada a esa hora de un domingo presagiaba que algo había pasado. Efectivamente, así fue. Era Rousseau Poveda, presidenta de la Asociación de Vecinos del Tour de la Peira. Me dijo en tono bajo y con voz quebradiza: «Molina, se ha hundido un edificio en la calle Cadí 33. Ha muerto una mujer y hay varios heridos. Ven, por favor». Me quedé sin palabras. Años antes, Rousseau accedió a la presidencia de la asociación. Yo era miembro activo desde sus orígenes, en los años 70. Y en esos momentos, además, hacía de asesor jurídico de la asociación y de los socios del barrio. «Ahora voy, Rousseau», le dije. He caído todo el edificio cuando estábamos haciendo caja y entonces me he encontrado que me he tirado al suelo y le he dicho: «Juan, un terremoto». Es lo que he encontrado yo, que me parecía que era. Y entonces el chico me ha dicho: «Mete la cabeza», y hemos metido la cabeza debajo del fregadero. Y ahí nos hemos salvado. Un ambiente dantesco me esperaba en el lugar del siniestro. Ladrillos, vigas resquebrajadas, televisores rotos, muñecas, restos de muebles se amontonaban en las ruinas. Los bomberos rastreaban y derribaban las vigas y material colgante. La policía vigilaba el lugar y las televisiones y radios estaban expectantes. Unas vecinas lloraban, otros, arremolinados detrás de la cinta de protección, con miradas de incertidumbre. ¿Qué había pasado?, me preguntaba. Rousseau y yo estábamos impresionados y consternados. Nos dejaron acercar al lugar del siniestro. Además de los bomberos, había representantes del ayuntamiento y el abogado del constructor Sanahúja. Nosotros sabíamos que existían responsabilidades después de 2 años denunciando ante ellos que los edificios se hundían y no hicieron nada. Teníamos muy claro que aquel hundimiento no fue casual. A menudo las paredes y los techos de algunas viviendas se hundían. Las cornisas se desprendían a la vía pública. Toda esa información rondaba por mi mente entre las ruinas, generándome indignación e impotencia. Decidimos hacer una rueda de prensa al mediodía y convocar una manifestación a la noche. Hi ha una reacció d'indignació total perquè, ja ho hem dit aquest matí a l'Assemblea, això és la crònica de la muerte anunciada. En la rueda de prensa manifestamos que aquel hundimiento era la crónica de la muerte anunciada. Hacía tiempo que veníamos denunciando que el barrio se hundía y los malos presagios se cumplieron aquel día con el hundimiento del edificio de Cadí 33 y la muerte de Ana Rubio. Nunca habíamos sentido hablar del cemento aluminoso y la aluminosis como patología del hormigón en las viguetas de forjados de los edificios. Días después del hundimiento, me llamó un amigo periodista diciéndome que había hablado con un catedrático de estructuras que le informó lo que era el cemento aluminoso y la aluminosis, y que el Turó de la Peira, la mayoría de los edificios se construyeron con cemento aluminoso, sobre todo los más antiguos. Me quedé sorprendido. Le di las gracias. A partir de ese momento se despejaron los interrogantes del porqué de tantos hundimientos y comenzó un nuevo tiempo. Interpusimos una querella criminal contra la constructora Sanahúja, Cementos Molins, fabricante del cemento, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, acusándoles de imprudencia temeraria por acción u omisión con resultado de muerte. Todos ellos sabían la naturaleza y el comportamiento de ese cemento, cuya patente era francesa y que en el país de origen fue prohibido en los años 40 para construir viviendas por su comportamiento anómalo. Sin embargo, a pesar de la prohibición, en nuestro país se utilizó durante muchos años
hasta que se prohibió en el año 1977. Los expertos sabían que las miles de viviendas construidas en Cataluña con cemento aluminoso estaban expuestas a que en cualquier momento pudiera ocurrir cualquier desgracia, como pasó en el Turó de la Peira, como también ocurrió en el año 1972 en el barrio de Gracia, con el hundimiento de una casa en la calle Martí, con 4 personas muertas. El arquitecto fue condenado a 4 años de cárcel por imprudencia temeraria. El edificio estaba construido con cemento aluminoso. Así como en julio de 1989 murió un hombre, que vaya la coincidencia, se llamaba como yo, José Molina, al desplomarse un bloque de la calle Progrés de Badalona. Havia fet més d'un avís. A l'accident de Badalona va morir un paleta, José Molina, de 48 años. Está prescrito el material que nos lo están diciendo continuamente. ¿Qué esperamos? Así que los efectos del cemento aluminoso eran conocidos por los expertos y las administraciones y permitieron que miles de familias, sin saberlo, vivieran bajo una bomba de relojería que en cualquier momento podía estallar. Estamos dentro de una bomba de relojería, porque por arriba puntales y por abajo puntales las cornisas se nos caen. ¿Qué hemos de hacer? Los muchos casos de hundimientos por aluminosis fueron silenciados. Sin embargo, en el caso del Turó de la Peira iba a resultar diferente. La movilización de los vecinos y la alarma social que se creó obligaron a que la verdad de la aluminosis saliera a la luz. Turó de la Peira es un barrio de unas 5.000 viviendas. Se comenzó a construir en los años 50 y 60. Alojaba a más de 15.000 personas, todas ellas familias trabajadoras de todos los lugares del país y de otras zonas de Barcelona. Antes de la construcción de los primeros bloques de viviendas, las familias desembolsaban a la empresa Sanaúja 3.000 pesetas, que en aquella época era una cantidad importante, para reservar el derecho a acceder a un piso. Era como un préstamo. Además, parte del Turó de la Peira se construyó en una zona prohibida, calificada de zona verde. Nuestra familia fue a vivir en el año 1954 al primer bloque que se construyó en el barrio. Con el paso del tiempo, el barrio se fue convirtiendo en un pequeño pueblo de tiendas, bares, mercerías, panaderías, donde las gentes establecían sus relaciones, creándose un ambiente amable y solidario. Cuando se produjo el hundimiento, había una fuerte y bien estructurada organización vecinal, consolidada desde los años 70, con una asamblea de delegados de escalera de más de 150 edificios. Con la fuerza de enfrentarse a la injusticia y la legitimidad de luchar contra ella, abrimos 2 frentes, uno el judicial con la querella criminal, donde estaban todos los implicados en la utilización del cemento aluminoso, y el otro, las negociaciones con el constructor y las administraciones públicas. Tots són mides de pressió, perquè no ens vidin i perquè ens obliguin a que entri també i participi en els gastos del barri. Pensem que ell té una part molt important, Sanaúja. Cualquier ruido, yo estoy más que asustada. Un trueno, y estás pendiente si es un trueno de verdad o es una casa de allá abajo que se ha caído. Que son causa de todo esto que está pasando. Miedo, siempre piensa uno, no va a pasar nada, hasta que sucede. Yo tampoco voy a dormir ahí. I no dormim. Et passes la nit escoltant. Los vecinos vivían angustiados, pendientes de cualquier crujido de los forjados. Los estados de ansiedad y depresiones aumentaron. Eso se tradujo en una fuerte indignación contra el constructor. El día que Román Sanaúja Bosch declaraba en el juzgado, cientos de vecinos se concentraron a las puertas de los juzgados para protestar bajo la vigilancia policial y en medio de fuertes tensiones. El juez me preguntó qué hacían allí los vecinos. Le dije que habían decidido acudir a la declaración. Además, paradojas de la vida.
el niño que había crecido en el barrio y visto cómo la empresa Sanaúja construía las viviendas y elaboraba las viguetas a cielo abierto en la bóvila del barrio, se encontraba 36 años después en la sala de vistas, dispuesto a interrogar al constructor de aquellas viviendas que ahora se hundían por utilizar materiales deficientes. Mientras Román Sanaúja declaraba en la sala de vistas, los gritos de asesino se escuchaban por las ventanas. Le interrogué sobre el cemento aluminoso y sobre la desproporción de agua que utilizaba en la mezcla con el cemento, que habían salido en los análisis de las viguetas de la calle Cadí 33. Lo negó todo. Se defendió aludiendo que había hecho una gran labor social, dando vivienda a muchas familias. Los vecinos esperaban furiosos a las puertas de los juzgados la salida del constructor. El juez de instrucción, el 7 de octubre de 1993, archivó la querella por prescripción y otros argumentos. També és responsable perquè coneixia de fa temps el problema de les bigues de ciment aluminós. Hi ha una certa, podríem dir, negligència amb no investigar. Los vecinos de la calle Cadí 31, 33 y 35 fueron alojados en el Hotel Atenas. A partir de ese día exigimos negociaciones con todos los implicados, la constructora, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat, Ministerio de Obras Públicas, con el fin de aglutinarlos para encontrar una solución. Se constituyó una comisión de expertos. El ITEC elaboró un estudio estadístico de 176 bloques del Turó para conocer cuántos padecían aluminosis, y el informe del arquitecto Víctor Seguí dictaminó que había una parte del barrio que no estaba afectada por la aluminosis, una parte que se podía reparar y otra que obligaba a una remodelación más profunda, es decir, derribar 5 bloques que afectaban alrededor de 1.000 viviendas, que era la parte más antigua del barrio. Amb uns materials senzills i molt aprofitats. En el que el grau d'afectació de l'aluminosi és molt alt. Del informe de Víctor. De esa manera comenzó la búsqueda de solares en el barrio para alojar a los vecinos afectados por los derribos y se inició un proceso que duraría casi 20 años en construir las viviendas nuevas. El arquitecto Víctor Seguí, cuando presentó el informe, me dijo muy preocupado que la vivienda donde vivía mi madre y donde estuve viviendo más de 25 años, prácticamente no había viguetas, estaban todas corroídas y que el edificio era un milagro que no se hubiera hundido. Le dije como miembro y abogado de la Asociación de Vecinos que cualquier edificio que amenazara ruina lo comunicara al ayuntamiento para garantizar la seguridad de las personas. Ordenaron el desalojo de Montsant 31. La noche del desalojo presencié con tristeza cómo los vecinos con los que había convivido durante muchos años abandonaban resignados sus hogares en los que habían vivido unos 36 años. Vivencias, recuerdos, amistades quedaban atrás envueltas en aquel edificio que amenazaba ruina y que había envejecido junto a sus ocupantes. El señor José, del Tercero, republicano y anarquista, al que le tenía mucho cariño, salió enfermo en ambulancia y ya no volvió. Falleció días después. La señora María, trabajadora de la Pegaso, que me regalaba cigarros en mi adolescencia. El señor Lesmes, policía, y su mujer. Mi madre y mi familia, y el resto de vecinos, todos con sus enseres, iban dejando el edificio para ir al Hotel Atenas con la incertidumbre de cuándo volverían. Ese día reflejaba el sentimiento de la mayoría de vecinos del barrio, que habían depositado toda su ilusión y esfuerzos para vivir dignamente, y que la corrupción urbanística de la etapa franquista volvía a azotar sus vidas. No es que solo sea, es que está mala la estructura, todo el material es malo. Así que... El hundimiento del 11 de noviembre de 1990 en el Turó de la Peira puso de manifiesto
la especulación y la corrupción del sistema político de la dictadura, que utilizó un cemento prohibido para construir viviendas en el país de origen, Francia, y permitió construir en zonas verdes, también puso de manifiesto la hipocresía de los constructores que se enriquecieron injustamente con la excusa de hacer viviendas sociales utilizando de forma fraudulenta materiales deficientes. El proceso de transformación del barrio duró muchos años, más de 20, en los que hubieron muchos conflictos, enfrentamientos con la administración, con la policía, conflictos entre vecinos por diferencias de estrategias. Al final se construyeron unas 1000 viviendas nuevas para los edificios a derribar. El resto se rehabilitó con ayudas y subvenciones. Y todo fue posible al esfuerzo de los vecinos y a la organización vecinal, que sin ella no hubiera sido posible, así como a la colaboración de la Federación de Vecinos. Voces, miradas, reuniones, manifestaciones de mujeres y hombres que nunca desistieron de luchar por sus derechos, quedaron atrás en la memoria de lo que hoy es el barrio. A todas ellas y a todos ellos, gracias por todo. Hasta siempre. Resurge en ti.